Muy buen día. Lunes 16 de febrero. Ya pasamos la medianía de febrero y pronto estaremos en marzo, por lo que ya el invierno termina el 22 de marzo. Ahí comienza la primavera. Empieza todo a cambiar de colores, de ánimo, de temperamento. La primavera la celebran en el continente asiático como la cosa más hermosa y más grande del mundo. Lo que más une a la familia es algo interesantísimo. Bueno, hemos hablado mucho aquí, como habrán oído los que les han dado seguimiento a nuestras reflexiones, recordándole que nuestras reflexiones no tienen nada que ver con noticias, con opiniones adversas a ninguna persona. Nosotros hacemos reflexiones, lo que interpretamos de los eventos que han sucedido en la humanidad. Y en esa dirección hemos hablado del África ardiente, de los orígenes, cómo empieza la humanidad a desenvolverse en el planeta partiendo del África, donde han habido enormes civilizaciones importantísimas, con habilidades, inteligencia extraordinaria en cuanto a la inventiva. Los africanos. Quiero que sepan que el África es inmenso. Está Sudáfrica, que es inmensa también. Están todas esas regiones, Angola, el Congo, Malí. Bueno, todas las naciones africanas, Etiopía, Argelia, Yemen tiene mucho africano, mucho Egipto, Libia. Bueno, es una constelación de naciones y de tribus y de aldeas. Entiéndase por aldeas, comunidades inmensas que representaban reinados. Bueno, hablando del África, un continente muy progresista, en los inicios, los orígenes, desarrollo, avance de mucha trascendencia para los demás pueblos del Asia y Occidente. El África sirvió de punto de partida para los pueblos de los demás continentes experimentar transformaciones a imagen y semejanza del África. Tanto en todo el desenvolvimiento humano, y hay anécdotas, historias, cuentos, desde realidades hasta inventivas y ficciosas. Sí que la ficción ha jugado un papel importantísimo. Quiero hacer un paréntesis ahí. He reflexionado siempre sobre la película que nos presentan de Egipto, de los sumerios, de los reportajes, de los documentales. Siempre aparecen 2 o 3 personas de origen africano. Pero si a los inicios de los imperios occidentales como el sumerio y otros, ya tenían los reyes esclavos soplándolo, ¿de dónde sacaron esos africanos? ¿De dónde los sacaron? ¿Cómo los sacaron? De las luchas por el poder geopolítico de entonces, cuando ya el África había tenido grandes imperios, riquísimos además, como veremos.
Bueno, fue el mayor proveedor de oro en el mundo conocido, en África. Quiere decir que tenían todos los instrumentos, todos los conocimientos científicos para explorar, explotar y extraer el oro de la Santa Sierra, de la Santa Madre Tierra, procesarlo y transformarlos en objetos, piezas, monedas. Oye, pero cantidades enormes, y decoraban palacios enteros con oro los africanos. En ese mundo conocido, Ghana, el imperio Ghana, controlaba la producción aurífera de todo el mundo. Hubo un rey, un hombre muy rico, muy rico, muy rico. Se llamó Mansa Musa, de Mali. Era un imperio de grandes proporciones y avances extraordinarios en lo cultural, en lo científico, en lo humano, en la organización, en el Estado, cómo manejaban el Estado. Eran naciones muy poderosas y muy ricas, al extremo de que en una de las caravanas que se realizó para ir a Egipto y allá compartir las fiestas espirituales que realizaban, y ese señor, el Mansa Musa, fue con tanta riqueza en oro a Egipto y le repartió a todo el pueblo egipcio donaciones en oro. Y eso provocó que Egipto, al ser invadido por tanta riqueza externa, hubo a lo interno de Egipto un desequilibrio económico extraordinario, que lo ocasionaron sus vecinos de Ghana, no tan cerca porque había que atravesar un desierto. Y eso desestabilizó la economía egipcia por más de 7 décadas. Oigan, los regalos que hizo efectivo ese rey de Ghana, de esa nación que se llama Ghana, de Mansa Musa, como se llamaba el emperador, provocó una crisis enorme en la balanza económica de Egipto, y eso duró más de 7 décadas. Y no duden ustedes que contribuyera al derrumbe del imperio egipcio. No lo duden. Fue tan poderoso y el más rico del mundo. Y se dio el lujo en ese peregrinaje. Se repartió a troche y moche, como decimos aquí, a todos los habitantes de Egipto, esa riqueza que desestabilizó a Egipto. Para que vean lo importante que es el papel que juegan las riquezas de los pueblos con respecto a lo geopolítico y la dominación de las naciones que están involucradas en el área política de una potencia, de una nación potencia, como era Ghana, una de las primeras potencias del mundo, africana, pero lo venden en la película como que eran los esclavos del mundo. Ustedes están entendiendo. Esa es la reflexión. No sean tan bárbaros. No sean tan bárbaros, háganle análisis histórico a la audiencia que tiene cada quien apegado a la verdad. Y no vendan a los africanos como los atrasados, los ignorantes, los que tocan guarimba. No, no. Hubo naciones que experimentaron desarrollos en todos los aspectos, sobre todo en los aspectos estatales, de cómo gobernar una nación. A favor de quién se gobernaba la nación.
Bueno, provocó el desajuste en Egipto, para que entiendan lo muy poderoso que eran estas naciones, ese Estado, imperio africano. Y como dijimos, Egipto se vio involucrado en una crisis enorme por décadas. Fue un avance industrial, desarrollo tecnológico, científico, cultural y gran bienestar para sus pobladores. Dominio de la medicina, universidades, lugares de enseñanza, claro, no vamos a decir que eran la Sorbona, claro, pero eran aldeas de 60, 70 mil pobladores. Oiga qué aldea. Pero eran reinados que involucraban cientos de miles de personas en el África. Un desarrollo en lo urbanístico, nada que tuviera que envidiarle a ninguno de los continentes en cuestión del planeta. Y ese bienestar se transfería a los pobladores. Y vivían armoniosamente. Y convivían todos esos pueblos y aldeas. Sabían de estado, de organismo, de organización, de urbanismo, que le permitió avanzar grandes centros científicos que colocó al África en un continente dorado. Un continente dorado. Son reflexiones objetivas de los orígenes del desarrollo geopolítico de las grandes naciones en todos los continentes, para que no vayan a pensar que el continente africano es lo que se ha vendido siempre. No, falacia. Claro, es el continente más agraviado por las potencias occidentales, más saqueado, más vilipendiado, más arrodillado, más esclavizado, al extremo de que iban a las comunidades con atarraya, lo cazaban como si fueran peces en el mar y lo atrapaban y bajo el dominio de la bayoneta se lo llevaban a los centros logísticos para exportarlos a América como esclavos, y eso duraba 3 meses en góndolas diabólica, donde morían la mayoría en el transcurso, en el trayecto, en el transcurso de llegar al África, a América o a Europa o a cualquier lugar del mundo. Bueno, quien más saqueó y quien más destruyó la esencia del espíritu humano al extremo de que se convirtió en una barbarie, en una aberración, fueron Francia, Inglaterra y España. Luego vinieron los venecianos, los holandeses, los belgas. Los belgas son unos bárbaros diabólicos. Han incendiado el África para robarle toda su riqueza, Ya de eso hemos hablado. Sabían de todo lo que tenía que ver con la organización del Estado. Por eso desarrollaron grandes centros científicos que colocó al África como uno de los continentes más desarrollado y de un avance extraordinario, al extremo de que hoy día todavía Etiopía, una de las grandes naciones que no ha permitido nunca que sea subyugada por ninguna potencia. Etiopía pasado toda la calamidad del mundo, pero se han mantenido en lucha, y hoy día hay en el África, de eso no habla nadie, más de 15 hicimos un análisis en tiempo pasado habían para entonces creo que 32 guerras en el continente africano, que lo provocan las naciones europeas porque engendran la insidia entre ellas en el África, entre las aldeas, entre los pobladores de los pueblos, para que se maten uno con otro y ellos ser los salvadores y venir y alzarse con todo lo que es la riqueza de esos pueblos. Para que ustedes tengan
una idea clara de cómo es que se ha desarrollado todo esto y doblegar todo ese pueblo. Su historia rebelde renace con fuerza cada vez. Porque son pueblos rebeldes. Hoy en día ya ustedes han estado oyendo, hablando de Teodoro, de otros líderes etíopes, de otras naciones africanas que están decididos a romper con el colonialismo. Decidido. De eso le hicimos un gran análisis y volvemos a hacer ese repaso. Y el continente asiático, India, China, Camboya, Vietnam, reinados originarios hicieron aportes extraordinarios a la humanidad para su progreso. Y en lo que tiene que ver con el desarrollo de la guerra y el terror que le imprimieron a los pueblos, Mongolia, hablando ya de todos los reinados que han experimentado grandes calamidades en las naciones, imperios. Hay que saber que Mongolia surgió del polvo, de la nada, de los pantanos, de esas grandes extensiones llenas de lagos, de hoyos acuíferos, cavernas llenas de agua. Y Mongolia fue uno de los imperios donde se convirtió en el que dominaba gran parte de Asia, de Euroasia, y hasta Europa llegó un tanto. Mientras eso sucedía en los pueblos mongoles, que tuvieron un desarrollo importantísimo, porque esos imperios a la brava, a la sangre y fuego, saqueaban, doblegaban, asesinaban los pobladores, extraían toda su riqueza, pues se convierten en muy ricos, más los impuestos que ponían. Siempre ponen impuestos, porque ellos creen que es la manera fácil de enriquecerse. Y ahí comienza el declive, Europa, mientras esos acontecimientos se desarrollaban, se mantenía como una población muy atrasada. Eran poblaciones, se mantenían poblaciones muy atrasadas. No había de nada. Eran aldeas, vivían en tierra, vivían casucha de paja. Los inviernos eran terribles. Bueno, un cafecito. Y luego de los avances imperiales mesopotámicos, egipcio, persa, espartano, asirio, Irak, el imperio griego, el imperio surge con una fuerza enorme al declive de estos imperios. El imperio romano, que es la continuación del imperio occidental, podría llamarse así, independientemente de que viene de Medio Oriente, de Oriente Lejano. Y el imperio romano abarca parte de los pueblos europeos y alcanza un desarrollo, un progreso y un dominio nunca visto en la historia de la humanidad, hasta Medio Oriente. Eso fue uno de los imperios más grandes que ha dado la humanidad, más poderoso. Y el declive, pues, normal, duró un tiempo, al ser un imperio tan fuerte, tan poderoso. Que todos los pueblos del mundo que eran dominados por ellos bajo la opresión de esas naciones, ya sea porque fueron diezmados militarmente, ya fueron vencidos en batallas, en guerras que se libraron con otras naciones que adversaban el imperio, pues iban imponiendo las reglas del juego y sobre todo iban colocando los impuestos, que es el indicio de
que para sostener un imperio tienen que colocarle impuestos a los pueblos, pero es el inicio de que tienen un proceso de declive, que no tienen iniciativa ni la imaginación necesaria para convivir de manera pacífica y de manera que se desarrollen ellos, que nos desarrollemos nosotros, nos beneficiemos todos y todos marchemos abrazados de la mano hacia adelante. Claro, un poco idealista, pero es lo que están planteando los chinos. Xi Jinping es lo que está planteando hoy día. Sobre Xi Jinping y sobre China, el tiempo pasado hicimos un programa donde se hablaba mucho del imperio chino, del surgimiento, de la grandeza y las grandes transformaciones que aportó el imperio chino a la humanidad. Y hemos dicho que hoy día ese gran país que lo dirige el Partido Comunista Chino, de la República Popular China, de la República Democrática Popular China, lo dirige el Partido Comunista Chino, y al experimentar China un avance tan grande hoy día y en el orden de producir capitales y millonarios, y de eso cuenta más de 350 millones de habitantes, de millonarios. Es un poco complicado porque el Partido Comunista Chino tiene que aplicarse bien a fondo, ya que los capitalistas, sean de donde sean el pensamiento con que se hayan formado en la vida, generalmente tienden a entender que el dominio de la nación debe estar en manos de ellos. Por lo que el partido tiene una responsabilidad histórica de no dejarse el control, no dejarse quitar el control político de la nación china, porque entonces sí es verdad que la humanidad podría experimentar un derrotero nunca visto en la historia de los 4.500 millones de años que supuestamente tiene de existencia el planeta. Y con la existencia del planeta, todas las civilizaciones que hemos tenido, conocidas y por conocer y sin conocer. Son muchas, miles. Sí, porque son 4.500 millones de existencia. Por lo que tienen que abrir bien los ojos y se pueden dar alianzas entre la mafia, entre los militares, entre los dueños de los grandes capitales. En China, ¿por qué no? Ahí es que tienen que abrir los ojos. Caminar fino. Vigilancia permanente. Desconfianza y seguimiento a todos los pasos de cada uno de sus líderes, porque los seres humanos tienen tendencia a corromperse, a querer más. De eso es que hemos hablado y queremos que se cuiden para el bienestar de la humanidad, sobre la base de los principios que han elaborado Xi Jinping, con los que coincidimos. Que el progreso tiene que ser para todos, no puede ser para un grupo, para las élites. No puede ser el progreso solo para las élites. Eso es un pecado mortal. Por eso quizás nos dicen, ese cuidado izquierdoso, pero ¿izquierdoso de qué? Jesús, el de Nazaret, luchó porque todo el mundo viviera bien, en equidad. Los romanos lo mataron. Porque él entendía que todos los hombres y mujeres del Oriente Medio y del Oriente tenían el derecho de vivir en armonía, en libertad y en lo absoluto derecho de decidir lo que ellos entendieran era bueno para su pueblo y sus naciones. Eso fue Jesús. Entonces nosotros no estamos diciendo nada izquierdoso ni nada que tenga que ver con lo humano, con lo espiritual. No sean farsantes, que por aquí lo que hacemos es reflexiones. No le pongan mote al programa no tiene mote, es reflexiones. Cada quien tiene derecho a hacer sus reflexiones y he dicho que las reflexiones no se discuten. No se discuten.
Usted la analiza, te dice, bueno, él tiene razón en esto, no tiene razón. Bueno, luego de que surgieron esos grandes imperios, y donde todavía seguía en gran parte de los pueblos europeos un atraso enorme, porque el Imperio Romano abarcó no toda Europa, pero sí se expandió por el Medio Oriente, se expandió un tanto por Eurasia. Fue un gran imperio. Ya para entonces surgían con fuerza las poblaciones euroasiáticas, entre ellas la población rusa. Dando un salto importante, nos toca valorar el Imperio Romano y su declive, y asume una ideología de dominación con un carácter religioso y establecen todo un sistema de dominación estructurado bajo un poder eclesiástico. Ya en la parte final del Imperio Romano, cuando colapsa el imperio y queda el Imperio bizantino, de ahí en adelante imponen la religión católica como la esencia espiritual de su dominación. Y la jerarquía que le dieron a la estructura de esa religión fue una estructura para controlar el Estado. Bueno, y ya ustedes saben la historia, hubo que le permitió expandirse por Europa, Asia, Euroasia, América. Y sobre la base ideológica de lo que le estamos hablando, de unas concepciones religiosas que se estructuraron a nivel de Estado con todas las características de dominación y de imposición de los criterios que ellos enarbolaban como asuntos religiosos y místicos. A la buena o a la mala, había matanzas enormes en Europa imponiendo el carácter religioso de ese imperio. Usaban la religión en América, vieron poblaciones enteras que las exterminaron, enteras, en Medio Oriente, en fin, fue a base de sangre y fuego que impusieron una dominación que duró hasta los años 1400 y tanto. Por ahí anda. Y la base ideológica era de la dominación por la parte de una jerarquía religiosa que era la que concentraba toda la riqueza del mundo. Y decidían quién vivía bien y quién vivía mal, quién podía gobernar y quién no podía gobernar. Y los papas, pues nada, eran elegidos, no tenían que ser inclusive sacerdotes. Hubo un niño de 12 años que fue papa. Dicen que hubo una mujer que fue papa, o papisa. Bueno, y esa ideología de dominación que sobre la base de los asuntos religiosos del cristianismo, le dio un respiro a ese imperio para llegar a su fin por un tiempo importante, La política era de dominación sobre la base ideológica del cristianismo y una economía de saqueo y subyugar a los pueblos, que era el comportamiento en el que ese imperio occidental pudo sobrevivir y en lo que tiene que ver con los días de hoy, puede ser 500 años
cuando llegaron los españoles aquí, llegaron a China, llegaron los ingleses. Ese dominio y ese comportamiento de saquear y dominar y subyugar a los pueblos sobre la base de elaborar una cruz con un Dios crucificado, y el que no lo aceptaba se lo imponían. Fue la forma y es la forma en que se mantiene hasta hoy día, claro, con variaciones. Hoy oímos a un emperador, no sé si nati muerto, emperador, o no sabemos hasta cuándo va a ser emperador. Lo hemos oído hablar de dominar el mundo, de dominar a Groenlandia, de dominar a Venezuela, de ocupar a Cuba, de ocupar a Irán, de destruir todo, de prohibirle a Rusia que negocie, que no sea en dólares. Y aquí habíamos dicho que una de las maneras importantes que tenían que entender los imperios, que se discutían la hegemonía mundial, que hasta tanto no fueran capaces de neutralizar el dólar como moneda de intercambio a nivel mundial de los negocios, y que eso favorecía enormemente al imperio norteamericano, eso lo hablamos aquí, iba a seguir con toda la fuerza del mundo dominando a casi toda la humanidad del imperio que hoy occidental, que hoy dirige el mundo, encabezado por el gendarme de Estados Unidos. Quiere decir que si hasta tanto no sean capaces de que otra moneda se intercambien los negocios, y todo el mundo puede intercambiar con su propia moneda, entonces seguiremos dominados por el imperio que maneja la moneda. Eso está ahí. Así que hoy, bajo el dominio de Estados Unidos y su moneda, se mantienen ideológicamente de manera similar la forma de imponer las reglas del juego sobre la base de o tú aceptas o yo te extermino, te aparto, llego, te bombardeo, te disuelvo con armamentos ultramodernos, o te somete o todos son víctimas de que alcancen los niveles de perder la existencia. Así que hoy día estamos en una encrucijada y una lucha importante entre las potencias. Esto va a durar un tiempo, porque de verdad que hay un imperio que va en declive, todos los síntomas. Hay otros imperios que ya tienen un crecimiento enorme, inclusive en el mismo continente asiático hay varias naciones imperio, con rango de imperio, está Indonesia, Malasia, la India, claro, encabeza China, y es evidente y de manera categórica que los pueblos que se educan y se forman bajo los principios de la educación férrea para responder a los intereses de su nación son los que alcanzan niveles de desarrollo nunca vistos y jamás alcanzados por civilizaciones algunas. Son los que se preparan científicamente para ayudar al desenvolvimiento de la civilización humana bajo la dirección y conducción de los principios con que se norma los seres humanos, que alcanzan niveles de entendimiento del desarrollo histórico de la humanidad, y donde debe primar la equidad y el vivir con igualdad, y en los negocios ganar, y que todos podamos salir hacia adelante agarrados de la mano. Que viva la paz, no a la guerra. Y si queremos que haya paz, desarrollo, progreso y bienestar, impulsemos los negocios, reactivemos las economías,
A los multimillonarios que se olviden de seguir deteniendo el progreso porque quieren mantener secuestrada toda la riqueza y sin darse cuenta están cavando su propia tumba, porque cuando los pueblos despierten se llevan todo por delante. Nos veremos muy pronto. Cuídense mucho y muchas gracias por estar con nosotros.